Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Tenenbaum. Voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos sobre la temática de los emprendedores, sobre algunos puntos que pueden llegar a ser importantes o nos sorprendan, nos inquieten sobre el tema. Una primera pregunta que he recibido y voy a intentar responderles de la mejor manera es cómo evitar trasladar los estados emocionales personales a la empresa y viceversa. Para responder esta pregunta me parece importante, de suma importancia, tener claro qué es una emoción. Porque cuando hablamos de estados emocionales, es importante tener claro qué es una emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de una manera espontánea y automática. Y los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Y esto puede regularse por nuestros pensamientos. Vamos a sumar algo más que es muy importante para tenerlo en cuenta, para el trabajo, para la vida en general. Los seres humanos tenemos creencias. Estas creencias nos fueron incorporadas, nos fueron transmitidas de generación en generación, desde que éramos pequeños, más aún podríamos pensar desde que pensaron en nuestra gestación. Estas creencias pueden ser en relación al mundo en general. Por ejemplo, siempre debes estar atento porque la gente es muy deshonesta. Nunca vas a hacer nada bien. El mundo de los negocios es muy complicado. ¿Qué vas a hacer ahora a esta edad? Los negocios se hacen cuando sos joven, de lo contrario ya no tenés futuro. Estas son creencias, cosas que nos han transmitido y que tal vez las hayamos incorporado y creído para nuestra forma de vida. Otra creencia que nos pueden transmitir, que nos pueden haber transmitido, es siempre hay tiempo para empezar un proyecto nuevo, siempre se puede volver a empezar, todas las personas pueden lograr sus objetivos, simplemente deben creer en sí mismas. Son creencias y entre una y otra hay un montón de grises, hay un montón de creencias. Existen muchas creencias, puedo desde lo cultural, de las historias personales, de las vivencias, desde muchas cosas más. ¿Por qué traigo este tema? Porque a partir de estas creencias yo voy interpretando los hechos, las cosas que van sucediendo. Es muy importante que tengamos claros que los pensamientos van a depender de las interpretaciones de lo que me va sucediendo, que las emociones serán afectadas por nuestros pensamientos y que depende de lo que pensemos. Así nos vamos a sentir y a partir de esto así vamos a actuar. A esto hay que sumarle 4 emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo. A estas emociones es importante agregarle los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que esto lo podamos comprender. Cuando yo siento alegría, me puedo sentir abierto, receptivo, dichoso, afortunado, seguro, pleno, tranquilo. Cuando yo estoy triste, me puedo sentir fracasado, defraudado, vacío, angustiado, amargado, aburrido, desalentado. Cuando estoy enojado, me puedo sentir agresivo, celoso, resentido, violento, trastornado, indiferente, distante, poco tolerante. Cuando tengo miedo, me puedo sentir acobardado, asustado, alarmado, vencido, inseguro, preocupado, aterrado, inquieto. Es importante que diferenciemos
Una cosa es la emoción, otra es el sentimiento y otra es el pensamiento. Vamos a andar un poquito más, ya que si lo puedo internalizar, si lo puedo comprender, le va a servir muchísimo para su vida personal, laboral. Existe lo que se llama distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son errores en el pensamiento, es una forma errada, equivocada de interpretar lo que pasa. Es importante conocer estas distorsiones, ya que a partir de ellas podré hacer mejores interpretaciones de lo que me pasa, podré comunicarme en forma más efectiva. Tal vez te estés preguntando dónde quiero llegar con todo esto. Observen esto. Sentimos según pensamos, por lo que a un pensamiento exagerado le sirve una emoción intensa, o dicho de otro modo, a un pensamiento distorsionado le sirve una emoción disfuncional, y esto puede generar ansiedad, depresión y muchas cosas más. Voy a intentar comentarle algunas distorsiones cognitivas para que puedan escucharlas y tal vez se puedan identificar con alguna de ellas y tal vez puedan trabajarlas para modificarlas. Una distorsión cognitiva es la generalización excesiva. En este proceso de pensamiento, un aspecto de una situación se aplica al conjunto de muchas otras situaciones, resultando una conclusión sobregeneralizada y errónea. Un ejemplo. Un empleado hace algo mal y yo digo todos los empleados son un desastre. Llego a mi casa después de una jornada laboral, están los juguetes en el piso y me digo esta casa es imposible, si yo no estoy, esto no funciona, nadie hace nada. Todos los empleados son un desastre. Consecuencia de este modo de pensar, ya que la emoción sigue el pensamiento, me puede generar malestar, un enojo con los empleados, un sentimiento de tristeza, todo lo malo me pasa a mí, me pongo en un lugar de desgraciado, de víctima. Lo mismo al llegar a casa y ver todo un desastre. Yo lo veo como un desastre. La pregunta que me puedo hacer, ¿es tan desastre? ¿Siempre está todo tan desordenado? ¿Cómo es una casa cuando hay chicos que juegan? Alternativas a la generalización excesiva podrían ser analizar cada aspecto de cada situación independientemente, modular el lenguaje categórico. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con palabras como todo, nada, nunca, siempre, la gente, todos, nadie. Es importante considerar que no es posible que siempre todo salga mal, que todos te hagan el mal. Para pensar. Otra distorsión cognitiva es la personalización. Esta distorsión implica interpretar los sucesos como relacionados conmigo personalmente, sin tener en cuenta otros factores o explicaciones posibles. Por ejemplo, mi jefe pasa por mi casa, pasa al lado de mi casa, no me saluda. Estoy en la oficina, mi jefe pasa por mi escritorio, no me saluda. Estamos en una videollamada con todo el equipo y mi jefe mira para otro lado y no me saluda, no me mira. ¿Y qué puedo pensar yo? Está enojado conmigo. Vamos a suponer otra. Estoy con un amigo que está distraído, que está ausente y no me presta la atención que yo considero que me debería prestar. Y me siento mal y digo, está aburriéndose conmigo. ¿Qué hace esto? Hace que me sienta mal. Es una interpretación de algo que está sucediendo, que como yo creo que así es, me lleva a sentirme mal. ¿Qué es importante acá? Correrme. No todo gira alrededor de mí. A las personas les pueden estar pasando muchas cosas, pueden estar preocupadas por muchos motivos, pueden estar pensando en otra cosa y no tiene que ver conmigo. Si yo esto lo evalúo, lo tengo presente, voy a poder estar más tranquila. Hasta podría pensar en preguntarle a ellos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me saludaron? Y poder sorprenderme con la respuesta que pueden dar.
Otra distorsión cognitiva es el razonamiento emocional. En este tipo de pensamiento distorsionado tomamos las emociones como evidencias de la verdad. Las emociones se consideran como hechos y no como resultados de nuestras interpretaciones. Por ejemplo, si siento que no valgo para nada, luego no valgo nada. Si me siento un fracasado, por eso soy un fracasado. Acá, como alternativa, es importante pensar que las emociones no son la verdad, no son los hechos. Recuerden que las emociones son solo respuestas a pensamientos y que estos pueden ser errados, pueden estar equivocados. La lectura de la mente es otra distorsión cognitiva. Esta es una trampa del pensar que consiste en presuponer, adivinar lo que las personas piensan y actuar según ello. Son los típicos casos que además interrumpen porque suponen que saben lo que el otro va a decir. Por ejemplo, sé que tal persona no me quiere, que considera que soy tonta, que no sé hacer bien las cosas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué peligro está presente? Que si yo acepto esa presunción como un hecho real, puedo crear una profecía autocumplidora. Si a mí de chiquito me han dicho que era tonta, que no podía hacer nada, puede ser que me lo crea y sea luego una persona que no crea en mí misma, que mi autoestima esté debilitada y que piensa que no sirvo para nada, que no sé hacer nada. Es importante, recuerden que nadie puede leer la mente de otros, perdón. Hay que tratar de preguntar, de conseguir información. Recuerda actuar en base a hechos, no a presunciones. Hay otra distorsión cognitiva que es el pensamiento dicotómico, el pensamiento todo o nada. Esta nos puede llevar a tener consecuencias que realmente pueden ser muy penosas. Es una distorsión en la que caemos en forma muy común, que la hacemos constantemente. Es una tendencia a evaluar situaciones o cualidades en una forma extrema, polarizada. O hago algo perfecto o soy un desastre. O soy exitoso o soy fracasado. Esto nos puede llevar a tener y a perder proyectos laborales importantes. Porque, por ejemplo, si yo comienzo a hacer algo, un proyecto laboral, si yo empiezo a estudiar una carrera, si yo empiezo a trabajar para un sueño que siempre tuve y decido hacerlo y me aparece un obstáculo, como lo vivo como algo terrible, como lo vivo que si no me salió como quería ya no sirve, esto me puede llevar a abandonarlo. Otra distorsión cognitiva es la etiquetación. Este es un pensamiento, un proceso de pensamiento. En lugar de evaluar un comportamiento específico, se etiqueta por completo a la persona que lo realiza. Es una generalización extrema. El chico comete un error, un hijo nuestro, un chico, un alumno comete un error en una tarea y yo le digo, sos un desastre, no sabes hacer nada. Cuando en realidad la tarea no está bien hecha, pero ese chico no es un desastre. Cuando tengo un empleado y se equivocó en algo y le digo, sos un desastre, sos un desordenado. No, esa persona se equivocó en una tarea, esa persona tiene desprolijo el escritorio, pero no por eso él es desprolijo, no por eso es un desastre. Es importante calificar el comportamiento específico, no a la persona. Tenemos otra distorsión cognitiva que es la visión de túnel. Es una tendencia en el modo de procesar la información, en la que se admite la información que encaja con la creencia que uno tiene respecto a esa situación y se desestima o se ignora la información que no encaja con esa creencia. Si yo creo que soy un inútil, tiendo a focalizar mi atención en los errores que cometo e ignoro mis logros. Es importante buscar la evidencia que demuestra
si esta visión de túnel es cierta o no. Muchas veces tiendo a descalificar lo positivo. Muchas veces tiendo a descalificar lo positivo y lo transformo en negativo porque la fuerza la estoy poniendo en eso. Muchas veces pienso que tal vez me ascienden a un trabajo y en lugar de considerar que me lo merezco, considero que, y bueno, el que me ascienda no es significativo. Es fundamental tener clara esta distorsión cognitiva para nuestra vida, para nuestra autoestima en general. Hay otra distorsión muy importante que se la observa muchísimo, que es el catastrofismo. Es una forma de pensar caracterizada por imaginar y rumiar el peor de los escenarios. Esto es característico en las personas que sufren de ansiedad, en las personas que tienen depresión, donde evalúan las situaciones difíciles o incómodas como insoportables, como imposibles de superar. Tienen un dolor de cabeza y van a pensar que ya terminan internados. Tienen una discusión con su pareja y ya piensan que se va a terminar la relación. Hicieron mal en el trabajo, ya piensan que los van a echar. Es importante examinar las evidencias que te llevan a esa conclusión catastrófica, ponerlos desde otra perspectiva. Que cometa un error no necesariamente me van a echar de trabajo, hay tantas otras cosas que hago bien. Que haya tenido una discusión con mi pareja no quiere decir que eso va a llevar a que la pareja desaparezca. Hay un montón de otras cosas que tenemos bien que suman para que esa discusión no sea tan catastrófica, yo no la viva de una manera tan catastrófica. Las demandas inflexibles. En este tipo de pensamiento distorsionado uno opera desde una lista de reglas inflexibles e irrealistas sobre cómo uno y los demás deberían actuar y cómo las situaciones deberían resultar. La inflexibilidad de las demandas que uno impone a uno mismo, a los demás, al mundo alrededor de uno significa que uno no se adapta a la realidad tan bien como podría. El pensamiento de debería es muy prejuicioso y a menudo implica la medición frente a un estándar de perfección irracional. Esto genera un sentimiento de ansiedad, de inadecuación cuando se dirige hacia uno mismo, de enojo, de resentimiento cuando uno se dirige a los demás. Una alternativa posible a este pensamiento sería tener preferencias flexibles acerca de uno mismo, los demás y el mundo. Es una alternativa saludable a las demandas rígidas. Es más sano, por ejemplo, la actitud flexible de preferir la aprobación de los demás a tener que tenerla. Es importante prestar atención a nuestro lenguaje, a las palabras que utilizamos. El debería, el tengo, el necesito, el prefiero, el me gusta, son diferentes. Prestemos atención a cuáles estamos utilizando. ¿Cómo evitar trasladar los estados emocionales personales a la empresa y a la inversa? Teniendo en cuenta primero y principal que son estados emocionales, son estados, no algo perdurable, son momentos. Si tengo claro que mis estados emocionales dependen de mis pensamientos, aplicando la observación en mis distorsiones cognitivas, mis estados emocionales serán más auténticos, menos conflictivos, generarán menos padecimiento y frustración, ya que podré observar que mucho de lo que digo depende de la interpretación que hago de la situación. Tal vez se pregunten, ¿cómo puedo incorporar esto en mí? Con la práctica, observándome desde la presencia, escuchándome en forma activa. Una segunda pregunta que me plantean y que voy a intentar responderles de la mejor manera posible es cómo enfrentar una situación de mucha tensión o un enojo con y de los empleados. Primeramente, es fundamental recordar, tener presente
que la interpretación que haré va a depender de mis creencias, de la lectura que hago del suceso. ¿A qué me refiero? La realidad es, en cuanto a los hechos e interpretaciones, lo que siento en relación a lo que me pasa, eso lo puedo cambiar porque tiene que ver con cómo me vinculo con eso. Tal vez no puedo modificar los hechos, pero sí puedo modificar las interpretaciones. La realidad no es ajena a mí, sino que tengo control en cuanto a mi realidad. ¿Qué historia me cuento? Esto me parece importante recalcarlo, ya que si siento el enojo de los empleados en forma personal, podré reaccionar de una manera determinada. Si escucho y observo el enojo de los empleados de manera más objetiva, mis acciones podrán ser más eficaces. Recordemos que ese enojo es una emoción que tiene relación con un pensamiento, con una manera de pensar e interpretar el suceso. Avancemos un poco más. Frente a las situaciones que vivimos, es importante tener en cuenta, darme cuenta, que las otras personas y yo, frente a un suceso, podemos ubicarnos como víctimas o responsables de lo que sucede. Para explicarme mejor, las personas que se ubican como víctimas, como que le hacen, perciben que los eventos ocurren como resultados del azar, el destino, de las decisiones de otros. Las personas que se ubican como protagonistas perciben, reciben los eventos, los sucesos, las situaciones vividas como efectos de sus propias acciones. A esto hay que sumarle. ¿Cómo me ubico en relación a mi liderazgo? ¿Qué quiere decir esto? Liderazgo es la capacidad de lograr, a través del ejercicio de la influencia, que otros trabajen con entusiasmo para alcanzar los objetivos planteados. A esto le sumo el autoliderazgo, que es la capacidad de dirigir a la propia vida hacia la dirección deseada para descubrir, crear y recrear un modelo de existencia propio, único e irrepetible. Implica hacerse responsable del recorrido y asumir que el futuro no llega, sino que se construye. Es importante tener muy presente que todo esto de lo que hablamos es intelegable, nadie puede llevarlo a cabo por nosotros, requiere de un trabajo constante a lo largo de la vida, requiere proactividad, salir de la zona de confort, implica tomar decisiones, supone autoconocernos, saber quiénes somos y hacernos cargo. Implica, en el modelo de liderazgo que ejercemos, nuestro entorno. Podría preguntarme cómo logro un autoliderazgo. La autoestima, conocernos a nosotros mismos, valorarnos, reconocer errores y aprender de ellos, tener confianza en nosotros mismos. Es importante rediseñar nuestros modelos mentales, descubrir creencias limitantes, reemplazarlas por creencias habilitantes, tener objetivos claros, que el objetivo sea siempre la brújula en la travesía que voy a recorrer. Es importante coordinar estrategias, acciones para concretarlo. Es importante aplicar la inteligencia emocional. Flexibilidad. Es fundamental esto para lograr una visión global de las situaciones y poder cambiarlas en el momento preciso. Frente al enojo de los empleados, podría preguntarme, ¿qué quiero en esta situación? ¿Excusas o resultados? ¿Qué podría pensar y decir ahora para acercarme al resultado que quiero? ¿Qué puedo hacer para lograr el resultado que quiero? Después de contestarme estas preguntas y tener en cuenta lo dicho anteriormente, tendré en cuenta qué palabras voy a utilizar para la conversación con él o los empleados. Primero debo generar empatía. Por lo tanto, una frase como comprendo lo que me decís sería una frase adecuada.
O de lo contrario, podría decirle, para poder comprenderte mejor, necesito que me expliques un poco más qué es lo que sucede y qué sentís al respecto. Sería importante, respecto al enojo del empleado, por ejemplo, que no llega a cumplir su compromiso porque gente de otro sector, de otro área, no le entregó la información que necesitaba, es un ejemplo. Acá es importante, en este ejemplo, darme cuenta que el empleado se pone en un lugar de queja, de víctima. Es conveniente intentar correrlo de ese lugar para que pueda activar de una forma diferente. Por ejemplo, yo le podría preguntar, ¿y qué se te ocurre que podrías hacer para resolver esto? ¿Cómo lo podrías resolver vos? ¿Qué idea tenés para resolver esta situación? De esta manera hago que la persona se involucre en el suceso, que lo vea desde adentro, que deje de ser un espectador para convertirse en un protagonista. Siguiendo por la pregunta número 3, que dice cómo detener la ansiedad, la angustia, el enojo con un proveedor ante el retraso en la entrega de sus servicios. Me parece sumamente importante tener presente que si nuestras emociones nos invaden y queremos rechazarlas, esto hará que cada vez le demos más poder y fuerza a nosotros mismos. Por lo tanto, aparecerán dificultades en el dormir, estaremos menos tolerantes, más propensos a enfermarnos. Más aún, este estado no nos va a dejar tomar buenas decisiones. Algo para recalcar que es sumamente importante, este estado, verlo como algo momentáneo, como algo que va a pasar. Darme cuenta que estoy ansioso y no soy ansioso, que estoy con angustia y no que tengo depresión. Cuando siento que soy ansioso, me estoy identificando. Estoy ansioso es una situación en este momento que inevitablemente va a variar. Pregunta que me podría hacer y me podría ayudar a salir del lugar en el que me encuentro es, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi cuerpo? Si ustedes me preguntan, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar, Patri? ¿Qué puedo hacer? Les contestaría, realizar prácticas meditativas, hacer ejercicios de respiración. Esto ayuda a centrarnos, a estar en eje. Mindfulness, la atención plena, es la capacidad de transitar todo proceso agradable o no agradable, sin evitarlo, sin superarlo. Es la capacidad de cultivar la paciencia para recibir lo que la vida nos ofrece, tanto agradable como desagradable, sin rechazar lo desagradable, sin apegarnos a lo agradable. Es transitar y trascender la crisis. En lugar de evitar el miedo que forma parte de lo que somos, se trata de recibirlo, mirarlo con compasión. El rechazo hace que crezca lo que quiero rechazar. Por lo tanto, mindfulness es un estado que por momentos se puede valer de técnicas. Creo que es importante darnos cuenta que cuando la ansiedad, el miedo, la angustia aparecen, es el momento en que la desregularización llega a nuestro punto máximo. La práctica meditativa se pondrá al servicio de abrir lo que se ha cerrado. ¿Qué se ha cerrado? El cuerpo. ¿Quién lo ha cerrado? La mente. La mente está dispersa, está en el futuro, está en lo que va a pasar, cómo voy a hacer. Aparecen juicios, como si la mente no pudiera detenerse. Pensar en querer apagar la mente sería volver al control y lo que lograríamos es darle más fuerza, más volumen. La pregunta sería, ¿cómo encontramos en el cuerpo? ¿Cómo encontramos una forma de poder atravesar esto? A través de la toma de conciencia, de darnos cuenta de nuestras tensiones, de las necesidades, de las posibilidades que tiene nuestro cuerpo en ese momento. Los voy a invitar a realizar una experiencia. En el lugar que estén, los invito a acostarse.
sobre el piso, sobre una manta o sentarse en una silla, lo que puedan y tengan a su alcance. Será necesario que la mente y el cuerpo estén presentes, por lo cual los voy a invitar a que abran un espacio para sentir a su cuerpo, para poder conectarse con su cuerpo, descubriendo las zonas de mayor tensión, las zonas donde ha impactado la emoción. Una vez que te sientas listo, lista, te invito con los ojos cerrados, si querés y podés, a hacer pequeños movimientos lentos, pausados, con tu cuerpo. Te invito a lentificar los movimientos a conciencia. No es tarea fácil, pero sí es una tarea simple, vital, necesaria, para crear en forma gradual, para crear en forma gradual las condiciones para que la mente comience a lentificarse. De esta manera, la mente impaciente, acelerada, amorosamente se irá apaciguando, tranquilizando, lentificando, donde mente y cuerpo se irán apaciguando y en íntima interdependencia irán regulando el cerebro. Te invito a que juegues, a que hagas estos movimientos lentos, pausados, que te permitas descubrirte, darte tu tiempo, y que en el momento que quieras y puedas, descubras qué necesita este cuerpo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo manejarse con clientes complicados, quejosos, ansiosos, insoportables? Primeramente, no tomarlo como algo personal. Todo lo que puedo decir o hacer, no tomarlo como algo personal, no es a mi persona, no es a mí, a Patricia. Por otro lado, tener presente que hablamos de las acciones que hace la persona, no de la persona. Esto es fundamental para manejar mejor nuestras propias emociones, para poder conservar nuestro equilibrio emocional. Otro punto fundamental es entender que los clientes no son nuestros enemigos, somos un equipo, necesitamos de ellos. Siempre digo, un libro puede ser excelente, pero si no hay quien lo lea, queda en el estante. Puedo tener el mejor producto, pero si no tengo quien lo compra, quedará en el depósito. Por lo tanto, es fundamental tener presente que el cliente es un ser humano con emociones y sentimientos. Si tengo esto presente, me ayudará a sentir compasión por la otra persona. Lo veré con otros ojos, no desde el me está haciendo, sino desde tiene miedos, está angustiado, no puede con sus propias limitaciones. Si logro poder ponerme a la distancia justa a la situación, la podré escuchar desde un lugar de mayor salud psíquica. No me generará tanto agotamiento, no me generará tanto estrés. El cliente angustiado, quejoso, insoportable, como decía en la pregunta, no será algo tan terrible para mí, no lo viviré desde ese lugar. Aparecerá en mí la compasión y la empatía. Por otro lado, es importante poder pensar a la queja como una oportunidad para mejorar y optimizar el funcionamiento de una empresa, un emprendimiento o una organización. Por lo general, por debajo de una queja, hay un pedido de ayuda y una necesidad no satisfecha. Otro tema que me parece que puede ayudarnos es no centrarnos en el problema, sino en la solución. Es muy importante pensar qué les pasa a las personas actualmente. Existe mucho automatismo, mucho funcionar en automático. Si nosotros logramos dejar que la persona hable, si la escuchamos con atención, si logramos modular nuestra voz, un tono más bajo que ellos,
en caso de ser necesario. Les pedimos disculpas y reconocemos el error. Contenemos a la persona y le ofrecemos posibles soluciones. No ganaremos un cliente, sino varios, porque esa persona se sentirá contenida, respetada, escuchada. Importante en este equipo, que es la combinación perfecta de dos personas, dos partes que se necesitan mutuamente. Vamos a pasar a la quinta y última pregunta. A los efectos de establecer vínculos comerciales más productivos y positivos, ¿es mejor comunicarse por mail, WhatsApp o establecer una videollamada telefónica o por alguna plataforma virtual? Personalmente considero que el mail me permite ver, observar, mirar a la otra persona. Pierdo mucho del lenguaje corporal, de sus expresiones, sus miradas. Me impide una gran parte de la comunicación, me pierdo una gran parte de la comunicación. Por otro lado, las palabras pueden ser leídas de diferentes maneras. No sabemos cuán presente estaba al leerlas, no sabemos en qué momento las leyó, si la persona estaba concentrada, si estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, si justo entró un llamado, si lo interrumpieron durante la lectura del mismo. En un mail tenemos aproximadamente solo el 7% de la información. El 93% se pierde. Se debe a esto que ese 93% podrá ser reemplazado por una serie de inferencias, interpretaciones, supuestos, conclusiones. De esta manera hay una alta probabilidad que el mensaje llegue a nuestro cliente o posible cliente de una manera diferente a la que yo quería transmitir. Por lo tanto, desde mi lugar comenzaría con un primer contacto por WhatsApp para acordar en forma conjunta un encuentro visual, acorde a cada cliente, acorde a las posibilidades de cada cliente. Algo que me gustaría agregarles es que tengan presente que cuando nos comunicamos con nuestro cliente, comunicamos todo: la felicidad, el cansancio, el enojo, el aburrimiento, el desinterés, la inseguridad, la amabilidad, el servicio, el interés, el compromiso, todo. Por lo tanto, cuando decidamos conectarnos con ellos, debemos estar presentes en todo sentido. Muchas gracias.